Red de Comunicación Regional, Cable Más y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú presentan Los Jueves Mineros, rumbo a Perumín 35. Sean todos bienvenidos a la nueva edición de Rumbo a Perumín. Ahora damos pase a Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, para la disertación sobre la conferencia Competitividad Regional. Diego es bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico y máster en Políticas Públicas por Harris School de la Universidad de Chicago. Ha sido profesor en el Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico y comisionado en la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible de la Presidencia del Consejo de Ministros. Adelante, Diego, con tu presentación. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de poder acompañarlos ahora. Entonces, la estructura, vamos a hablar un poquito sobre estructura económica, evolución económica en la zona centro en los últimos años, algunos sectores principales. Después vamos a ya entrar de lleno a la parte de competitividad, y para eso voy a utilizar sobre todo el INCORE, el índice de competitividad regional que trabajamos en el IPE, y luego hablaremos un poquito hacia el final de inversión pública, de algunos determinantes de esto, para pasar luego ya a las conclusiones. Entonces, primero empezamos, como les decía, con el panorama económico total. A ver, es bueno tener en cuenta algunas proporciones. O sea, si agarramos Pasco, Junín y Lima provincia, eso compone más o menos el 11% del PBI regional, ¿no? Es decir, excluyendo a Lima metropolitana de la ecuación, ¿no? Que es un poquito menos de la mitad del Producto Nacional. ¿No? Estas tres zonas compondrían un poco más del 10% del PBI, del valor de la producción fuera de Lima metropolitana. Entonces, eso creo que nos ayuda un poco a ponernos en contexto. Pero ahí yo quería aprovechar, de hecho, uno de los comentarios que hizo el doctor Guamán antes. Y es que si bien, claro, uno diría, pucha, ¿no? Bueno, 11% de algo que es un poquito más de la mitad, quizá no es tanto, ¿no? ¿Dónde se puede encontrar más potencial? Aquí la clave es que estas regiones, ¿no? De cierto modo rodean, ¿no? Están muy cerca del lugar donde se produce, pues, casi la mitad del producto, ¿no? Y eso es una ventaja enorme, ¿no? Que no tienen regiones que están, pues, en lugares de repente un poco más ¿no? alejados de la capital. Entonces, la cercanía al mercado de la ciudad capital es una de las grandes ventajas que tiene la zona centro, ¿no? Por ser el Perú lamentablemente un país hiperconcentrado, pero eso de cierto modo se traduce en una ventaja comparativa para estas zonas de las que estamos hablando ahora. No quería dejar de mencionarlo y de hacer incidencia. De cierto modo lo dijo también ya el doctor Guamán. ¿Cuál ha sido el avance económico en producción en los últimos años? Es interesante notar ahí el crecimiento en Junín, ¿no? Algo vinculado también, por supuesto, a producción minera. Pero fíjense el salto que tiene de 48% en términos de PBI real a lo largo de más o menos una década, ¿no? Es un crecimiento bastante interesante. ¿No? Luego, el Lima Provincias también tiene un crecimiento fuerte, 27%, estamos hablando de los últimos 10 años. De repente aquí el que se queda un poco más rezagado en crecimiento total en los últimos años es la región Pasco. Si uno lo toma como un todo, ¿no? Si uno no agrupa a esas tres regiones, no, en realidad el crecimiento es parecido al que se ve a nivel nacional, ¿no? Un 3.4 versus un 3.3%, que es el promedio del resto del país. No, pero claro, con estas distinciones de nuevo interesantes, ¿no? Con Junín destacando en expansión, ¿no? Lima provincia también interesante, más moderado, ¿no? Y Pasco de repente con una expansión mucho más limitada. Todavía expansión, pero más limitada en términos de PBI total. Si uno lo ve ya en términos de PBI per cápita, ¿no? Por habitante, de hecho la historia no tendría por qué cambiar mucho, pero es interesante ver los niveles. Entonces, claro, uno ve también que Junín da un salto fuerte, pero todavía permanece relativamente por debajo
del nivel de riqueza promedio por habitante que tenía Pasco, ¿no? Que como veíamos en correlación con el gráfico anterior, no llega a crecer tanto su nivel de riqueza por habitante, ¿no? Y aquí sí, un punto quizá interesante, ¿no? Lima provincia supera, entre el 2012 y 2021, sí supera el nivel que tenía, el nivel anterior que tenía Pasco, y se pone como con casi 18.000 soles constantes del 2007, como la región con el mayor ingreso por persona de estas tres evaluadas. Ahora, interesante notar también el nivel, aquí lo vemos en la mano derecha, comparado con el Perú, que es la barra roja, ¿no? Y con el Perú sin Lima metropolitana. Entonces, excluyendo Lima metropolitana, ¿no? Agarrando solamente regiones, ¿no? Zona centro tiene un PBI per cápita sustancialmente mayor, ¿no? Una vez que uno mete a Lima metropolitana en la ecuación, ¿no? Y ya llegamos al Perú como promedio total, zona centro aparece por debajo, pero creo que sí es bien importante tener en cuenta estas dimensiones, estas diferencias cuando uno saca o mete a Lima, ¿no? Dado el peso que tiene y el nivel de riqueza por habitante promedio que tiene. Yendo ya a la estructura. A ver, si a nivel nacional, minería, hidrocarburos es más o menos dependiendo del año, pero vamos a decir los últimos promedio 10 años, un 9 hasta 10% de la producción total del PBI. Aquí en la zona centro, en los últimos 5 años, minería y hidrocarburos llega a casi un cuarto de la producción. Es decir, si es cerca de un décimo a nivel nacional, para la zona centro está más cercano a un cuarto, ¿no? Hay un peso relativo bastante mayor, más del doble el peso relativo que tiene la industria extractiva aquí comparado con el promedio nacional, y eso es bien importante de notar porque, claro, eso viene no con la volatilidad propia de los precios de los minerales, pero también con una enorme oportunidad de quizás seguir expandiendo, dado que existe el potencial. No, eso es bien interesante porque este es uno de los sectores que todavía puede crecer, a diferencia de otros que de repente es más complicado. Esos son los sectores donde todavía puede crecer muchísimo. Y otro que vamos a conversar un ratito más adelante es la predominancia que tiene el sector de agro, ¿no? Es el segundo sector más importante de la región, el 12% del producto. Aquí la productividad promedio, sin embargo, es bastante menor, ¿no? Y el enorme reto, ¿no? Es pasar de agro que de repente con productividad relativamente más bajas, quizá en algunos casos mucho más ligados a sectores de subsistencia, y cuál es la estrategia cuál es la estrategia que viene como un combo, ¿no? Que tiene que ver con infraestructura, que tiene que ver con cooperación entre pequeñas unidades empresariales, que tiene que ver con de repente semillas mejoradas, mejores técnicas de riego, integración con mercados, quizás eso es lo principal, ¿no? Que permitan elevar la productividad de ese sector que emplea, que es el sector, si uno ve por PEA, es el sector que más gente emplea. ¿Ya? Entonces, aquí es donde buena parte de la estrategia de crecimiento tiene que orientarse, ¿no? ¿Cómo hacemos para que este sector, que hoy es 12%, pero que emplea una cantidad significativa de personas dentro de la zona centro, pueda mejorar sus márgenes de competencia? Mucho tiene que ver, decíamos, con la oportunidad que hay en la cercanía con la capital, y otro tanto puede tener que ver con el acceso a partir de la cercanía a la capital que puede tener con mercados extranjeros, ¿no? Y eso es algo, eso es una potencia, de nuevo, es una oportunidad, un potencial muy grande que no tienen no, muchas de las otras regiones a lo largo del país. A ver, uno de los temas, decíamos, una preocupación es la baja productividad en el sector agro, pero si uno no lo quiere ver por el lado sectorial, si no lo quiere ver por el lado de composición empresarial, la gran mayoría, 71% de las personas que trabajan en la zona centro están en microempresas. No mucho de estos, de hecho, estamos hablando de cada unidades productivas de menos de cinco menos personas, incluyendo a trabajadores independientes, ¿no? Y lógicamente no hay nada intrínsecamente negativo con que sea una empresa pequeña. El tema es que normalmente la empresa pequeña viene también con menores productividad y por lo tanto menores ingresos y menores oportunidades de crecimiento.
Bueno, entonces, para el Perú en total, si una, lo que vemos al gráfico de la derecha, si una empresa grande produce como 100, la micro produce como 5. ¿No? Y eso para el sector agro puede ser incluso más preocupante, y es hacia donde creo tenemos que orientar esfuerzos de articulación entre pequeños productores, no solamente de agro, también creo, también creo que hay una tarea pendiente sumamente interesante de valor agregado relacionada al sector minero con los encadenamientos hacia atrás, ¿no? Y con el trabajo articulado de proveedores, ¿no? Donde creo que los incrementos de productividad pueden ser sustanciales en los siguientes años. Por tiempo voy a pasar un poco más rápido, así que tengo relativamente poco tiempo. Sí quería detenerme un poquito en esta, que es la evolución de la dinámica laboral en la región. Junín, veíamos, todavía no se llega a recuperar fuertemente, como sí se han recuperado en términos en términos de empleos en planilla, el sector privado, Lima provincia y Pasco, ¿no? Aquí un poquito más de rezago, si uno lo ve como un todo. Sin embargo, el sector agro ha sido un buen motor en el crecimiento de la planilla de la zona centro en el último, digamos, desde la pandemia, desde el inicio de la pandemia hasta ahora. No, todos aportando en positivo. El único de repente que cede un poco es el PBI en el crecimiento de la planilla en el sector servicios, ¿no? que sí tienen un comportamiento ligeramente negativo en estos años. Pasamos ya a la parte de competitividad propiamente, algunos indicadores aquí. A ver, en el IPE tenemos el INCOR, el Índice de Competitividad Regional, que trabajamos hace ya 9 años. De hecho, este año va a ser la 10ª edición. ¿No? De repente tenemos oportunidad de celebrarlo con algunos de ustedes. Y lo que hacemos es tratar de medir la competitividad de las regiones en función de 40 variables, que las agrupamos en 6 pilares. ¿No? En la última edición, la que tenemos disponible el año pasado, la siguiente esperemos sacarla de acá a poco más de un mes quizá. En la última edición tenemos a Lima Provincias en el puesto 7, a Junín en el puesto 14, y Pasco en el puesto 20. Vamos a tratar de desagregar un poquito más esos indicadores. No, pero desde ya quiero aprovechar para comentar, cualquier persona, investigador, estudiante, tomador de decisiones, que quiera profundizar más en la data que vamos a presentar ahorita, los invito a visitar incoreperu.pe. Ahí pueden encontrar toda esta información muchísimo más desagregada, y claro, lógicamente por tiempo no me va a dar oportunidad de entrar a cada uno de esos detalles. Los 6 pilares de los que comentábamos son los que tienen aquí en la pantalla: entorno económico, infraestructura, salud, educación, laboral e instituciones. Pasco aparece con algunos rezagos que sí me parece importante destacar en varios de ellos. Quizá en el lugar donde los indicadores no son tan, digamos, donde Pasco no parece especialmente débil, son en los indicadores relacionados a entorno económico. ¿No? Aquí, ¿no? Pasco, veíamos antes, tiene claro, en tamaño de PBI real total, es una región relativamente chica también en población, y eso lo pone en el puesto 20, pero si uno toma ya, corrige por población y va a PBI per cápita, la región pasa al puesto 9 en este indicador. Ciertamente gasto por hogar todavía relativamente bajo, puesto 21 para la región Pasco. En infraestructura, yo creo que aquí sí vale la pena notar algunos de los rezagos que hay en Lima provincia, ¿no? Con el puesto 18, por ejemplo, en continuidad del servicio de agua, medido como horas al día, ¿no? Esto es parte de lo que sí se tiene que prestar muchísima atención. Y claro, eso contrasta bastante con la interconexión de red, ya no de agua, sino digital, ¿no? Puede estar en el puesto 18 en términos de agua, pero en el puesto 2 en términos de acceso a internet móvil. No, eso es de nuevo una diferencia interesante a notar para Lima provincia. Salud es uno de esos en donde les mencionaba yo, Pasco sí lleva motivo de preocupación, ¿no? En desnutrición infantil, en anemia, en cobertura de personal médico, Pasco aparece entre las últimas regiones, entre las 5, 6, 7 últimas, y donde obviamente eso no es solamente un tema de competitividad y de capital humano,
no es un tema, lógicamente, de derechos humanos y de garantías de servicio ciudadano. ¿No? Entonces, esto no solamente se tiene que medir desde el punto de vista, oye, competitivo, no producción, sino también algunos de estos indicadores tienen que ver también con derechos ciudadanos que el Estado debería estar en condiciones de garantizar. Lo mismo es esta reflexión que hacía como un fin en sí mismo, estos indicadores que aplica para salud, aplica también para educación, ¿no? Aquí sí, Pasco aparece en una mejor posición. Junín, uno que sí preocupa de Junín es el puesto 23 que obtiene en asistencia escolar. ¿No? Loreto en realidad bastante más abajo, pero sí, ese es un tema que preocupa para la región central. En términos laborales, aquí Pasco también con un golpe, con indicadores deteriorados para empleo adecuado e ingresos por trabajo. Institucionalidad, de repente aquí el que llama la atención es Lima Provincia, de nuevo, así como llamaban infraestructura, por algunos espacios de mejora que tiene por delante, ¿no? En inversión pública, por ejemplo, puesto 18, criminalidad, puesto 19, percepción de la inseguridad, percepción de inseguridad, puesto 16. Entonces, más allá de exactamente en qué posición, qué puesto, yo creo que este es un ejercicio que sirve bastante para identificar dónde están estas brechas, estos espacios de mejora quizá más obvios, ¿no? Uno puede decir, oye, si, no sé, Huánuco lo tiene, ¿por qué no lo podemos tener en Junín, ¿no? Oye, ¿cómo hizo para avanzar en Pasco aquí? De repente lo podemos aplicar en Lima Provincia. ¿No? Entonces te pinta una cancha más o menos clara de cuáles son estos espacios de mejora más quizá obvios que tienen en algunas regiones y en donde no has visto de repente en los últimos años avances importantes. Para eso, esa estrategia del INCORE, para identificar cuellos de botella, no sirve, es de bastante utilidad. Termino rápido, yo sé que estoy ya con el tiempo, algunos puntos de minería. Yo simplemente reflexionar, hay que ser mucho más consciente respecto de los ingresos que está generando la actividad minera y sobre todo de la naturaleza de estos ingresos, ¿no? Que se pueden generar a veces por contextos de precios relativamente altos, ¿no? Y en esa medida es tanto más importante poder utilizarlos de forma correcta para cerrar brechas y mejorar algunos de esos indicadores que veíamos antes. Hay una ejecución todavía relativamente baja, fíjense, el 59% de ejecución para los rubros de canon, sobre canon, regalías y otras transferencias, eso es en un periodo largo de tiempo, los últimos 10 años, esto es para la región centro, y mucho de esto está de hecho devengado ¿no? en esto que les dicen proyectos que no resultan en productos. Entonces, de nuevo, hay que prestar muchísima atención a cómo se están utilizando recursos que son relativamente escasos. La región tiene muchísimo potencial por delante en minería, creo que tiene muchísimo potencial por delante, también lo mencionó Troma, en energía, creo que tiene muchísimo potencial en agricultura, tiene muchísimo potencial si se desarrolla mayor interconexión entre ella y también con la capital. Y claro, yo creo que es sumamente lamentable, ¿no? Que tengamos todavía algunos proyectos que son obvios, de infraestructura sumamente retrasados y que le han restado competitividad a la región, ¿no? O sea, quizá el más obvio que viene a la mente es el tema de la carretera central, ¿no? Y la ausencia todavía de un ferrocarril, más allá del ferrocarril central, ¿no? Que tenga mayor efectividad para cerrar alguna de las brechas de las que estábamos conversando ahorita. Yo simplemente quiero terminar felicitando a los organizadores por este espacio, ¿no? Y también creo que con algún cierto nivel también de optimismo sobre el potencial que tiene esta región centro yéndose adelante en los siguientes años por varios los factores que he explicado. Con eso culmino y muchísimas gracias por su atención. Mil gracias, Diego, por la excelente presentación. Muchísimas gracias de nuevo. Finalizamos las ponencias con la participación de Alfonso Velázquez, expresidente ejecutivo de Sierra y Selva Exportadora, cuya exposición tratará sobre la posibilidad de incrementar la productividad y riego tecnificado del valle del río Mantaro con ayuda de la minería. Alfonso es ingeniero económico
por la Universidad Nacional de Ingeniería y máster en Desarrollo Emprendedor por la Universidad de Salamanca, España. Reúne experiencia en el sector público como exministro de la cartera de producción, en el que participó en el enfoque inclusivo para el crecimiento económico del pequeño empresario y de los emprendedores. Adelante, Alfonso, con tu presentación, por favor. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Voy a proceder a compartir pantalla. Y sí, se me ha pedido hablar sobre el riego, la productividad y la mejora en la calidad de vida, fruto de esta mejora productiva en el Valle del Mantaro. Yo tuve ocasión de participar en la siembra, como empresario, por supuesto, en la siembra de la alcachofa sin espinas, el inicio de la siembra de la alcachofa en el Valle del Mantaro, las primeras experiencias para adaptar la famosa alcachofa, la alcachofa con espinas, conocida en el Valle, pero había que innovar, había que atender lo que el mercado quiere, el mercado demanda. Y es por eso que un grupo de empresarios, entre los cuales estaba también Augusto Fernandini, intentamos desarrollar desde el Valle del Mantaro esta visión de un cultivo que se venía, y por cierto, por hoy muy interesante, que luego pasó esta experiencia, pasó a Arequipa y al Cusco. Arequipa y Cusco se han convertido en las principales zonas productoras de alcachofas y de espinas, tanto congelada como conserva, al mundo entero. Pero en el Mantaro, con nuestra experiencia, es que se inicia este boom. Entonces conocemos un poco la realidad y podemos comentar nuestra percepción, y fruto de esa percepción y la conversación que he tenido estos días para este trabajo con dirigentes, con gente del PSI, funcionarios públicos, es que he podido elaborar este resumen de la coyuntura actual en el Valle. Entonces, el objetivo de este documento es elevar la productividad agrícola de zonas con influencia minera mediante mejoramiento del servicio de riego y siembra de agua, con una inmensa oportunidad en este momento. Como ustedes saben, voy a concentrarme en Junín. Junín tiene dos divisiones geográficas muy marcadas. Una es la parte de la sierra propiamente dicha, con las provincias de Yauli, Jauja, Chupaca, Junín, Concepción, y la parte de la selva, ¿no? Sobre todo Satipo, Chanchamayo, con su gran impacto también de productos, de éxito. Ya conocemos el impacto del café. Este año hemos superado los 1.200 millones de dólares, el año 2021, exportación de café, café verde, café orgánico, cafés especiales. Hay una demanda mundial creciente y ha habido menos producciones en países como Brasil, que ha permitido que el precio suba, y Perú se ha posicionado. Igual nuestro cacao, la naranja tiene un crecimiento importante, el jengibre o quión es uno de los productos de mayor crecimiento en la exportación de nuestra patria, igual que la cúrcuma, y aprovecho para mostrar también la piña. La piña, que hoy se ha logrado productividades muy altas en la zona de Satipo, encima de 100.000 kilos por hectárea, con una inversión alrededor de 30.000 soles, que nos da cierta competitividad que deberíamos aprovechar, y lo dejo ahí como un mensaje de esperanza para poder dar alternativas importantes también en la selva peruana. Ya en la zona del Valle, conocemos que sembramos maíz, papa, pan llevar, como la alberja, como la zanahoria. Está avanzando mucho el cultivo del brócoli, que es muy interesante. El brócoli es un cultivo de exportación con muchísima demanda mundial. Ecuador es importante, su producción es líder en la exportación de brócoli en Latinoamérica, y si pegamos con el brócoli, tenemos la posibilidad de desarrollar no solamente el brócoli, también el romanesco y otras variedades de verduras y hortalizas que tienen demanda mundial. Así como el ajo. El ajo también, por el tema de la pandemia, ha crecido su demanda, sin olvidarnos de la quinoa, y por supuesto la alcachofa, que sigue sembrándose, por lo menos la alcachofa con espinas en el Valle. Entonces, esta situación productiva atraviesa por una coyuntura pues conocida, repetitiva, y en las intervenciones de mis compañeros de hoy la han mencionado, la baja productividad,
Y el acceso al mercado está pues influenciado justamente por estos precios bajos, bajos rendimientos, baja calidad todavía en la producción de cultivos. Con más esfuerzos que se hagan, no hay un apoyo preciso, no hay un apoyo organizado. Hay mucho que desear todavía del acompañamiento del aparato de gobierno, ¿no? Y más ahora con el desorden que aparentemente estamos viviendo. El 87% de la siembra en la región Junín es secano, ¿no? Es todo agua de lluvia. Y el 13% de las siembras son siembras hechas con riego, con agua de riego, con ANA, la autoridad del agua, suelta el agua para la campaña chica, ¿no? Y de este total de hectareaje, solo el 0.2% en Junín cuenta con riego tecnificado. Son 7.000 y tantas hectáreas. Los agricultores se encuentran permanentemente expuestos a perder su producción por el riesgo de los fenómenos climatológicos. Recuerdo con la alcachofa, y Augusto recordará también, viene una helada, pues si se hace planta la productividad y no hay nada que la mueva, es tremendo. Entonces ese riesgo vive constantemente el agricultor. Riesgo, y acá hay una oportunidad de complementación, riesgo que es cubierto en otras partes del mundo en invernaderos, el apoyo para poder darle una cobertura a esta producción como se está haciendo en Ancash, por ejemplo, para el arándano, ¿no? Unos túneles, unos invernaderos que permiten que el clima no afecte la producción. Repito, una oportunidad de complementación y alianzas entre la agricultura y el sector empresarial. Indudablemente se ha hablado de las vías, y tremendamente la misma situación, no solamente en las carreteras nacionales, sino en las vías rurales, ¿no? Provías ha tenido una labor importante en algún momento, pero es tremendo el descuido que existe en la comunicación interna entre pueblos, por ejemplo. Esta situación no permite tener volumen oportuno, no se puede planificar aún menos de lo que se podría desarrollar, y pues, consecuentemente los empresarios que necesitan la producción dudan en acercarse a hacer siembra por contrato, que es una de las grandes oportunidades también para la agricultura campesina, la agricultura rural, la siembra por contrato vinculada con empresas que estén trabajando al mercado. Nosotros cuando hacíamos la alcachofa en la zona de Mantaro, en Concepción, propiamente dicho, la siembra por contrato era nuestra modalidad. Le damos al agricultor los medios de producción, le damos la semilla, le damos la asistencia técnica, le damos los fertilizantes, le compramos toda la producción con un precio asegurado. Entonces, valor compartido se llama hoy, ¿no? El valor compartido sí es posible promoverse en la medida que hay infraestructura y la coyuntura permita que esto camine. A pesar de todas estas dificultades, el valor bruto de producción del sector es 10.5% de la región. Y el 97% de la agricultura de Junín es de la llamada agricultura familiar, agricultura campesina, de 0.1 a 5 hectáreas, de familia mayormente, ¿no? Entonces, este es un resumen de la coyuntura, los principales problemas que tiene Junín. Hemos visto poco acceso al mercado, precios bajos en chacra, bajos rendimientos, escasas vías de acceso a sus zonas en mal estado, escasos programas de asistencia, se han diluido, se han perdido, no hay un norte productivo, no hay un norte en el sector, no podemos aspirar a un PMO para organizar la asociatividad, para organizar la productividad, para organizar el acceso al mercado. Es tierra de nadie actualmente. No hay un programa nacional de implementación de plantas productoras de abonos orgánicos, que es tan importante. Pérdida de agua en las parcelas por falta de estos paquetes tecnológicos, falta de riego en todo sentido, y además un descuido inmenso en los canales, ¿no? Falta de programas para la preindustrialización de los productos que se puedan desarrollar en la zona, y siempre el recurso hídrico es escaso. Por supuesto, tenemos que trabajar, deberíamos trabajar, y es una de las tareas pendientes del sector privado, acercarse a estos grupos para generar la famosa asociatividad. Entonces, en resumen, este es el cuadro de las áreas y disponibilidad hídrica en Junín,
465.880 hectáreas, que es la superficie agrícola, según el último censo, no tengo más actualización, 2012, el cuarto Cenagro, de este total, el 13.3% posee riego, es agua de riego, es agua con programa de siembra, y el 86.7, casi 87% son tierras sembradas con agua de lluvia. Eso determina pues una campaña grande, que son muchas hectáreas, siembras con lluvia de agosto a diciembre, y la siembra chica en zonas con acceso a riego de abril a junio, ¿no? La mayoría de la infraestructura de riego es muy rústica, muy deteriorada. Existe, por ejemplo, un canal importante que nace en la zona de Jauja, le denominan el canal Simio, o su canal de irrigación del margen izquierdo del río Mantaro. Este canal es del año 80 más o menos, tiene una potencia de fuego, vamos a llamar, de 6 a 8 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, pierde de eficiencia por el mal estado del mismo, y por supuesto hay que recordar que las aguas actualmente del río Mantaro tienen problemas de contaminación de metales pesados, ¿no? Entonces es un compromiso que en algún momento el gobierno realizó de ayudar, de limpiar. Recuerdo que se inauguró Sierra Exportadora en la primera etapa, el presidente en ese momento dijo que vendría a bañarse en el río Mantaro. Recordarán algunos de ustedes cuando se lanzó este programa justamente en Junín, ¿no? Vendría a bañarme en el río Mantaro. Eso no ha pasado, no ha sucedido nada. Es también una excelente oportunidad de, mirando los objetivos del milenio, preocuparnos de encontrar estos proyectos que existen, propuestas para poder dar inicio a un proceso de mejoramiento de la calidad del agua que actualmente utilizan nuestros agricultores, tanto del margen derecho como el margen izquierdo, ¿no? La eficiencia en el uso del agua es notorio cuando tengamos, por ejemplo, cuando podemos hacer el uso, el pequeñísimo número de parcelas que tiene agua por goteo, ¿no? La eficiencia es 90%. Aspersión, aquí en la foto del lado inferior derecho, es el mayor porcentaje de riego moderno, 7.500 hectáreas más o menos, que representa el 0.02% del total de la región, una eficiencia del 75%. Y por gravedad, que es el agua del 13% del total de la región, tiene una eficiencia pues bajísima, solamente el 25%. No hay eficiencia, no hay productividad. Tenemos que apoyar a los agricultores, no solamente para mejorar la calidad del agua, que es un must, algo importante para la región y el compromiso del sector privado, pero sobre todo ver los proyectos que podrían permitirnos mejorar el acceso a agua de calidad, ¿no? Es por eso que se habla mucho de la siembra y cosecha de agua. Todos lo conocen, muchos lo conocen, pero hay que reiterar que es una oportunidad también de alianzas entre el sector público y el sector privado, ¿no? Entonces, la cosecha de agua se inicia con programas de reforestación en las zonas altas. Esta reforestación motiva, atrae las nubes para poder generar más acceso, más lluvias. Las comunidades generan, como lo muestra acá la foto del lado izquierdo superior, las comunidades se juntan, celebran el poder hacer programas de reforestación, generan zanjas de infiltración para que el agua no corra libremente cuando es captada por las lluvias, sino que se sumerja, entre al espacio interno, encontrando los pluviales para generar reservas importantes, ¿no? También es necesario ver la posibilidad de generar diques en algunas zonas del margen derecho del río Mantaro, en la zona de Chupaca, por ejemplo, hay algunos riachuelos que muy bien podrían represarse en pequeños diques para poder servir a estas comunidades, Chupaca y vecinos, para poder tener una mejor agua y consecuentemente tener productos que puedan ser parte de la cadena exportadora.
porque igual me imagino que Augusto Fernandini ha tenido ese problema con sus alcachofas. La alcachofa pues con plomo no tiene demanda. Tenemos que buscar cómo mejorar la calidad del agua para que nuestros cultivos, no solamente para la exportación, para nosotros mismos, los peruanos, que consumimos muchos vegetales y hortalizas de la zona central del Perú. Entonces estamos consumiendo alimentos con alto contenido de plomo. Construcción de reservorios, mejoramiento de canales, les hablé, este caso del CIMIR, entre otros. Hay canales corroídos y necesidad de mantenimiento para evitar la filtración y tener mayor aprovechamiento del agua, ¿no? Hablé de los estudios de una posible planta de procesamiento para bajar el contenido de los metales pesados. Hay que trabajar con los gobiernos municipales, hay que trabajar con los gobiernos provinciales, con el gobierno regional. El sector privado debería tener un mayor acercamiento, una mayor presencia para generar esta convivencia, entendiendo pues que los gobiernos locales tienen pocos recursos, los gobiernos provinciales tienen un poco más, pero están enfocados quizás al tema político. Un ejemplo, se asignó 17 millones del año 2021 para la Dirección General de Agricultura, pero se va ese presupuesto en pago de jubilados, gastos corrientes, 2 millones para gestión, es pues dificilísimo trabajar. Entonces está el ordenamiento legal, el ordenamiento jurídico, que abre las puertas para que en una gestión mucho más dinámica del sector privado podamos acompañar a los alcaldes y al gobierno regional para poder generar emprendimientos mejores. Me tocó ver temas como eso en mi época de sierra exportadora, ¿no? A través de planes de negocios y generando, por ejemplo, el concepto del alcalde productivo, un indicador de gestión muy significativo que motivó a los alcaldes a buscar, integrar, mostrar, enseñar a la colectividad sus avances productivos de desarrollo económico, generó en esos años de sierra exportadora 2011-2018 una sinergia y una dinámica de acceso productivo hacia el mercado significativo, ¿no? Ya para ir terminando, este es un cuadro que me ha pasado a la oficina del PSI, proyectos entre el 2016 y el 2020 que han sido formulados por los gobiernos locales y gobiernos provinciales. Se esfuerzan, hacen su esfuerzo porque saben que ese esfuerzo va a permitir generar riego y generando riego genera bienestar. 24 proyectos en esos 4 años por 42 millones de soles para 3.400 hectáreas, ¿no? El 0.01% de las tierras de Junín aspiran. Esto me he informado antes de esta exposición, no ha avanzado, sigue ahí detenido. Entonces falta gestión, tenemos que apoyar esa gestión, tenemos que complementar esa gestión. Entonces, creo que podemos proponer que se utilice la obra por impuesto, como muy bien lo ha expuesto Darío. Hay una oportunidad inmensa, he visto algunas experiencias que han hecho, pero se puede hacer más decidiéndonos a hacerlo más, hacer más que eso, ¿no? Convenios, este acercamiento del sector privado a los gobernadores para apoyar la formulación, la elaboración. Imaginemos pues el área de relaciones comunitarias de las minas trabajando activamente, más aún de lo que se hace con los gobiernos locales y provinciales. Sería una fórmula dinámica para hacer gestión. Hay que seguir contribuyendo a la alianza conceptual con las comunidades, los usuarios de riego. Hay que seguir fortaleciendo este gran concepto de la minería responsable que genere desarrollo y complementación productiva, ¿no? Y priorizar las inversiones que se van a plantear con proyectos debidamente formulados, contratando profesionales debidamente preparados y por supuesto siempre con los lineamientos que la ley exige. Hay una inmensa oportunidad para el sector privado. Hoy, en este crecimiento de las exportaciones mundiales, falta más oferta peruana. Falta alcachofa, falta ajos, falta brócoli. Y los empresarios están listos a poder complementar y poder tomar esa producción y llevarla al mercado. Lo que falta, lo que necesitamos desarrollar es justamente la organización de
los productores, la organización de esta oferta, que esta famosa segunda reforma agraria funcione en medida que se organicen estas fuerzas productivas para que la agricultura exportadora moderna pueda generar alianzas, pueda generar convenios, pueda generar valor compartido de cara al mercado mundial. Culminamos ahora la presente jornada con los respectivos comentarios y conclusiones a cargo de la presidenta de Perumín 35, Conversión Minera, Claudia Cooper. Adelante, Claudia, por favor. Millón de gracias, Álvaro. Bueno, voy a empezar con... Diego Bacera nos habló de la competitividad, el tamaño de la economía del Perú central, o sea, Junín, Pasco y Lima provincias, es básicamente 11% del Perú regional, sin incluir Lima metropolitana, ¿no? Esto debería ser mayor si consideramos la cercanía del mercado, digamos, la cercanía a la capital, que le da una enorme ventaja comparativa. El avance es que la región del centro ha crecido a nivel del crecimiento del país. El ingreso per cápita de la zona ha crecido un poco más, ¿no? Que si uno lo ve. Resalta el crecimiento de Junín, donde el ingreso per cápita, aunque a pesar de que ha crecido más, todavía su ingreso per cápita sigue por debajo de Pasco, seguido por Lima provincias, y Pasco se habría quedado rezagado en ese avance, ¿no? En la dinámica laboral, Junín sobre todo no llega a recuperar la planilla, como sí lo hicieron Lima provincia. En la estructura económica, la minería, pues, y hidrocarburos es el 10% del valor agregado. En la zona centro, y básicamente, otra vez, acá coincide, ¿no? Que la predominancia del sector agrario, más ligado a sectores de subsistencia, y pues es el sector que más empleo genera, ¿no? Hay que hacer algo con el agro, y en eso coinciden casi todos los ponentes hoy día. Entonces, cualquier estrategia de crecimiento tiene que orientarse a incrementar la productividad del sector agrario. También llega a la misma conclusión, el 71% de las personas que trabajan en la zona centro lo hacen en microempresas, que otra vez tienen mucho más baja productividad que las empresas más grandes. Entonces, hay que mejorar esa capacidad empresarial para poderlas hacer crecer, mejorar su productividad y generar mayores oportunidades de crecimiento. En el INCORE, el índice de competitividad regional, Lima provincia es el que mejor rankea, aunque tiene cierto rezago en infraestructura y hay unos espacios enormes de mejora en inversión pública y en seguridad. Junín está en la mitad, con el puesto 14. Lo que preocupa es la asistencia escolar, que está en el puesto 23. Y en el paso de Pasco, la salud es motivo de preocupación y que ya él además considera que linda con temas de derechos humanos que no están siendo atendidos. Llama la atención sobre el uso que se dará de los recursos que va a generar la minería en los próximos años con estos precios, con esta ejecución tan baja. Entonces, hay que promover un clima favorable a la inversión, tanto pública como privada. Hay que fortalecer la gestión pública y hay que articular, hay que tener una articulación público-privada. Luego Milton Forgese, digamos, yo creo que conectó muy bien con esta necesidad de mejorar esa ejecución en el marco de unos recursos que van a ser muy importantes en los próximos provenientes de la minería, ¿no? Él básicamente dice, y es algo que todos sabemos, que las regiones que han tenido recursos crecientes no los han utilizado bien. ¿Qué es lo que pasó con el canon? Hace un análisis. No ha habido mirada territorial de desarrollo. El criterio ha sido, pues, un criterio absolutamente, digamos, que sin ningún criterio técnico, ha venido más por orden de, improvisado, diría yo, básicamente ha sido por orden de llegada, prioridad política, incluso corrupción. Las inversiones se han privilegiado en el corto plazo, ¿no? Y hemos tenido ahí harta demanda por estadios, piscinas, sedes municipales, y no en temas de largo plazo, ¿no? Como son, por ejemplo, el caso de un colegio. Hay una baja capacidad de ejecución y muy poca transparencia. No hay coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y el foco está en la infraestructura y no en la provisión del servicio. Eso es absolutamente cierto. Y también habló de que entre que el momento en que llega el dinero y se ejecuta hay una cantidad enorme de procedimientos que no necesariamente son los más eficaces. Hay un muy limitado impacto en la calidad de vida de la población, de todo este dinero. O sea, digamos, hemos ejecutado el 60% del dinero, pero esa ejecución ni siquiera ha tenido un impacto en la población y en su calidad de vida. Y esto se ve porque hay una muy poca diferencia en esos indicadores de calidad de vida entre las regiones que tuvieron canon versus las que no lo tuvieron. No hubo, pues, planeamiento de ningún tipo. Hubo un desconocimiento total de cuáles son las reales brechas, ¿no? En capital humano, competitividad y calidad de servicio. No hay carrera pública, pues, que permita que las capacidades para manejar los recursos sean buenas y además de una altísima rotación. Entonces tenemos malos estudios de preinversión y procesos de adjudicación que no son transparentes.
Entonces, esto nos lleva a que a pesar de todos los recursos, seguimos pésimos en educación. La prueba PISA nos pone una pésima, digamos, ranking regional. La calidad de agua son los más bajos también en la región y hemos tenido esta altísima afectación por el caso del COVID. Entonces, la conclusión es que los mecanismos que hemos venido usando no están funcionando y hay, dice que si queremos resultados distintos no hagamos siempre lo mismo. Hay una brecha que se ha estimado que es escalofriante, las cifras son más o menos 100.000 millones de dólares. Entonces, y mejorar no es solo un tema de infraestructura, nos hemos focalizado pues en que la infraestructura en realidad es el fin y no, la infraestructura es la herramienta, pero no es el fin último. Hemos tenido pues mecanismos de los que siempre hemos hablado, ¿no? Para asegurar todo el ciclo de inversión y no solo la infraestructura, y para ello se necesita capacitación, asistencia técnica, evaluar el tema de PMO, alguna asociación público-privada, OXI, proyectos especiales de inversión pública, canon comunal. Esto soluciona parte del problema, pero no todo, ¿no? Entonces, él propone que el mecanismo alternativo es pasar de un enfoque de infraestructura a una provisión de servicio, ¿no? Hay que definir la población y qué nivel de servicio se requiere, y de esa manera partir de ahí, ¿no? Y entonces comprar servicios antes que infraestructura, y eso se necesita la regulación necesaria. Él concluye pues que si seguimos haciendo lo mismo ya conocemos el resultado. Luego vino Gabriel Dali, que nos habló básicamente de la red vial y congenia mucho con esta incapacidad que hemos tenido para tener una adecuada infraestructura a pesar de los recursos, ¿no? El tránsito es inseguro, tenemos una brecha de infraestructura que debemos tener actualizada, y claramente habló de los beneficios de una buena red vial, ¿no? Ahorra tiempo, la calidad de las vías, hay una reducción de costos operativos, ¿no? Menos costos en mantenimiento, llantas, combustibles, etcétera. Hay unos temas de seguridad, mencionó una cifra de 90.000 accidentes de tránsito cada año, que es el más alto de la región. Y también temas de competitividad, ¿no? Que los menores costos van a implicar menores precios a los productores y mayor inversión nacional extranjera. Un concepto que me pareció muy interesante, que el valor presente de los costos de la infraestructura, por más cara que sea, son muy menores al valor presente de los beneficios, y él se basó en 14 proyectos, digamos, que eso se había analizado. Ya se focalizó en los proyectos de la zona centro, en rutas alternativas, mayor flujo de congestión. El impacto más grande se está evaluando en el sector agrario. Mencionó 4 importantes proyectos: la carretera Ollón-Ambo, el puente Ricardo Palma-La Oroya, carretera Canto-Guayá-Yunich y la carretera central. Se ha referido bastante con respecto a eso. Hay que pensar, además de la infraestructura, estos son los pensamientos integrales que tenemos que tener una vez que tenemos las troncales, los accesos a Lima, ¿no? Pues no se empiezan a generar todos esos cuellos de botella. La brecha de infraestructura la estimó en 360.000 millones de soles, de transportes es el 44% de eso, y de los 160.000 millones en transportes, 65% son carreteras. La ejecución, obviamente, es baja, es 50% más o menos. Y entonces nos habló que la inversión pública, que es 5% del PBI, en realidad es superior a muchos países, pero la infraestructura sigue siendo muy mala, ¿no? Tenemos el puesto 87 de 137 países en el índice de competitividad global. O sea, otra vez no estamos gastando tan mal, el problema es el efecto de ese gasto, ¿no? El problema es el diseño de contratos y de ingeniería, mala asignación de riesgos en contrato de concesión, una permisología muy ineficaz, planes de desarrollo urbano, los gobiernos subnacionales van por cuotas separadas, más temas de otros sectores que tampoco están articulados, ¿no? Enormes riesgos regulatorios que hacen que no estén articulados esas regulaciones. Falta de capacidades y la mala calidad de la fiscalización. Luego, Darío Segarra nos habló de obras por impuestos. Es un mecanismo que viene siendo muy potente, en realidad, aunque también reconoció que es un camino muy difícil y que establece un marco, pero que al establecer un marco claro de colaboración pública-privada, pues ha sido uno de los mecanismos más eficaces de este tipo de colaboración. ¿No? Hay que tener en cuenta, y yo suscribo plenamente con Darío, que se trata de un componente, ¿no? Esto es la infraestructura. El fin último es tener la provisión del servicio. Hacemos un lindo colegio, una linda planta de saneamiento. El problema es que tenemos que ver quién lo va a operar y quién lo va a mantener. Él estimó que como hemos dejado de gastar en esta subejecución 140.000 millones de soles, podríamos tener esta posibilidad de usar los recursos en estas alianzas público-privadas. Mencionó como un éxito de haber logrado incluir los IORs. Esto permite pues ampliar la infraestructura existente, mejorar la operación al poder permitir la infraestructura y el equipamiento de esa infraestructura. Es en realidad menos complejo y por lo tanto más ágil.
Pasco y Junín tienen una inversión en Oxy más o menos 250 millones de soles, con 36 proyectos adjudicados y 1.2 millones de beneficiarios. En las mejoras, él concluye, tenemos que tener una mirada territorial y de largo plazo y una visión de sostenibilidad. Yo suscribo ambas cosas. La idea de los proyectos Oxy es que estén engranados en una visión territorial y que además sea sostenible, es decir, tenemos que asegurar todo el ciclo del proyecto. Finalmente, Alfonso Velázquez nos habló del sector agrario, es el más o menos 11% del PBI de la región, y la mayoría otra vez destinada a agricultura familiar. Nos habló de una diversidad de productos y un potencial agrícola muy grande. Sin embargo, la situación actual pues es complicada, ¿no? Hay baja productividad y bajo rendimiento. Muy poco, que solo el 0.02% tiene riesgo tecnificado, no hay apoyo organizado ni plan de asistencia del Estado, no hay norte en el sector, hay una enorme exposición a riesgos climatológicos y hay un descuido en la conectividad entre los pueblos, ¿no? Las vías rurales en mal estado, y en esto concluyen también después que las vías, no solamente las grandes nacionales, sino las locales, las chiquitas también están en muy mal estado, y esto genera pues muchas dudas en generar ¿no es cierto?, siembras por contrato, que ayudaría mucho a los agricultores. El rol del sector privado para mejorar los proyectos es importantísimo. Habló de estos proyectos de siembra y cosecha de agua, para ello habría proyectos de reforestación, construcción de diques y reservorios y mejoramiento de canales. Hay que trabajar con los gobiernos subnacionales. El sector privado puede acompañar a alcaldes y gobernadores a generar y llevar a cabo los proyectos y fomentar la asociatividad que haría que aumente la productividad del sector. Entonces, propone convenios de empresa privada de Estado, una minería responsable que genere desarrollo y proyectos adecuadamente formulados con profesionales capacitados. Como ven, casi todos estamos alrededor de los temas, yo creo que tenemos más o menos claros los temas que tenemos en el centro del país. Walter Casquino nos habló de los temas también, la falta de capacitación, la falta de asociatividad, y dijo una cosa interesante: hay que generar auditorías de los proyectos y seguimiento de las operaciones, y que la Contraloría efectivamente solo hace auditorías financieras y no de desempeño. Ahora, esto habría que verlo muy bien, porque en general tendría que tener muchas capacidades para que la Contraloría no se vuelva otra vez un problema también mayor, ¿no?, en la ejecución de los proyectos. Las asociaciones privadas vienen encarando cada vez más asuntos públicos en el marco de la conflictividad, eso es verdad. Hoy día la empresa privada tiene que ocuparse de los temas públicos y de sostenibilidad, si quiere, digamos, ser sostenible, y que la tecnología es la mejor aliada contra la informalidad. Habló de la capacidad de organización, casos exitosos como es el caso de Oxy y la posibilidad de cooperativas, y claro, concluye en una cosa interesante, que el gran capital intangible es la capacidad de organización. Yanina Traverso habló de la importancia de la carretera central, que la región centro tiene 20 años de atraso, fueron unas de las regiones más afectadas por el terrorismo, y es una región con mucho potencial, y eso coincide con gran parte de los expositores, ¿no? Hay diversidad de climas, recursos hídricos, minería metálica y no metálica, y mucho territorio que explotar. El gran obstáculo es la carretera central. Ha habido anuncios, el proyecto está aparentemente atrapado en el MTC, y tomaría mucho, ¿no? Interconectar Lima con la zona central es lo que todos los empresarios de la zona están esperando, y con ello poder además salir hacia exportar. Finalmente, Augusto Ferrandini llamó al sentido de urgencia, ¿no? La pobreza y la pobreza extrema aún persisten en el medio rural, y eso es absolutamente cierto. Y es en el agro donde tenemos el origen de muchos de los problemas. La agroexportación nos abre esas fronteras, y yo creo que es una gran aliada, podría ser una gran aliada para lograr, digamos, tratar de resolver este problema. Hay mucho en la agroexportación que se puede hacer para resolver los problemas de la pobreza, y eso yo creo que todos coincidimos. Y para ello hay que incorporar no solo la infraestructura grande, ¿no es cierto?, esto también se dijo anteriormente, sino la mediana, la pequeña, esa infraestructura local que une a los pueblos, sobre todo en la ruralidad. En la sierra, por ejemplo, hablo del agua, hay una fortaleza enorme, efectivamente hay fuentes de agua, y el reto está en traerlas a la chacra para poder utilizarlas y ganar productividad. Y concluyo yo también, que la minería puede ser un gran propulsor de varias cosas, de los encadenamientos que puede traer la agroexportación con el pequeño agricultor, el fomento en la infraestructura vial y de riego. Y para ello no solamente hay que pensar en las megazonas. Eso es básicamente todo. Millón de gracias.
Muchísimas gracias, Claudia Cooper, por tus valiosos comentarios, reflexiones, conclusiones que nos ha hecho pues, ver una visión global de toda la jornada de hoy. Con estas palabras damos por finalizado el segundo día de presentaciones de Rumbo a Perumín, consensos para el progreso del Perú Central. Sin duda, una gran jornada con mucha información y lecciones para seguir aprendiendo. Red de Comunicación Regional, Cable Más y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú presentaron Los Jueves Mineros, rumbo a Perumín 35.